Mi nombre es Alberto Castillo, tengo 68 años y soy dueño de una cadena de panaderías. Mi hijo Fernando me comunicó que había decidido no incluirme en su graduación como médico, porque consideraba que mi presencia no encajaba con el ambiente académico de sus nuevos colegas. Lo que Fernando no sabía es que durante 25 años había estado construyendo algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre quién era realmente su padre. Imaginen la situación. Después de levantar desde la nada un imperio de panaderías que hoy genera millones, mi propio hijo me llama un martes por la mañana para informarme que no era bienvenido en su ceremonia de graduación, sin rodeos, como si fuera un conocido lejano que pudiera arruinar las fotografías oficiales. Padre, por favor comprende mi posición, me dijo con esa voz distante que había adoptado desde que comenzó sus estudios de medicina. El evento será muy formal, muy académico. Estarán presentes decanos de universidades internacionales, médicos reconocidos mundialmente. Ellos no comprenderían tu manera de expresarte, tu estilo tan directo, tu origen de comerciante. Esas palabras me dolieron más que cuando perdí mi primer local por una crisis económica a los 35 años y tuve que volver a empezar horneando pan en el garage de mi casa. Pero Fernando no tenía idea de lo que había estado preparando durante estas 2 décadas y media. Mientras él estudiaba en las mejores universidades privadas que yo financiaba, mientras vivía en apartamentos exclusivos que yo le compraba, mientras viajaba por el mundo con recursos que yo le proporcionaba, yo había estado desarrollando una pasión que se convertiría en algo extraordinario. Esa noche, contemplando las fotografías de cuando Fernando era pequeño y me ayudaba a amasar en nuestra primera panadería, tomé una decisión que transformaría todo. No iba a permitir que mi hijo me tratara como si fuera un obstáculo en su historia exitosa, y especialmente no iba a dejar que se graduara sin conocer verdaderamente quién era su padre y todo lo que había sacrificado por él. Al día siguiente, realicé algunas gestiones que Fernando jamás imaginó que podría hacer. Gestiones que convertirían su graduación perfecta en un evento que nadie olvidaría jamás. Porque una cosa es que te menosprecien por desconocimiento, y otra muy diferente es que lo hagan después de haberse beneficiado de tu apoyo durante décadas. Fernando estaba a punto de descubrir esta diferencia de la forma más impactante imaginable. Permíteme contarte quién soy realmente antes de juzgar mis acciones. Llegué a la capital desde un pequeño pueblo de Córdoba hace 45 años, donde la escasez era tan severa que a menudo pasábamos jornadas completas alimentándonos solo con mate y tortillas fritas. Mi padre trabajaba como empleado en una estancia y mi madre cosía para ganar algunos pesos adicionales. Cuando cumplí 28 años, con mi esposa esperando a Fernando, decidí que mi hijo no experimentaría las carencias que yo había vivido. Llegué a Buenos Aires con 800 pesos en el bolsillo, una maleta de cuero gastado y un sueño que parecía inalcanzable. Quería establecer mi propio negocio alimentario. Sabía hornear porque mi abuelo me había transmitido todos sus secretos desde niño. Pero entre saber hornear y poseer una panadería exitosa, hay una distancia que solo se recorre con dedicación. Mucha dedicación. Los primeros 6 años fueron extremadamente duros. Trabajaba 20 horas diarias en una fábrica textil durante la semana. Y los fines de semana vendía pan casero que preparaba en mi cocina. Mi esposa Elena trabajaba como secretaria mientras cuidaba a Fernando, que apenas caminaba.
Cada peso que generábamos tenía un propósito específico. Primero el alquiler de nuestro pequeño departamento en Barracas, después los gastos de Fernando. Y lo que quedaba, si quedaba algo, lo guardaba en una caja metálica que ocultaba en el armario. Esos eran mis ahorros para la panadería que algún día tendría. Fernando creció observando todo ese esfuerzo. Cuando tenía 7 años, me ayudaba a preparar masa los domingos. «Papá, ¿cuándo tendremos nuestra gran panadería?», me preguntaba mientras trabajaba con sus pequeñas manos. «Pronto, hijo mío», le respondía. «Cuando seas mayor, serás dueño de la cadena de panaderías más importante de la zona». Y no era una promesa vacía. Cada pan que vendía, cada peso que ahorraba, cada sacrificio que realizaba, tenía un único objetivo: construir un futuro para Fernando. Un futuro donde nunca pasara necesidades, nunca sintiera la humillación de la pobreza, nunca dependiera de otros. Cuando Fernando cumplió 9 años, finalmente conseguí alquilar un local modesto en el barrio. 30 metros cuadrados que olían a humedad, con hornos que funcionaban a medias y sin recursos ni para las vitrinas, pero era mío. Era el primer paso hacia el sueño que había cultivado durante años. El día de la apertura, Fernando cortó la cinta inaugural. La fotografía de ese momento aún está enmarcada en mi despacho. Un niño de 9 años con una camisa que Elena le había planchado especialmente para la ocasión, sosteniendo unas tijeras grandes mientras cortaba una cinta de papel dorado que habíamos colgado en la entrada. Panadería San Alberto se llamaba el lugar. San Alberto, porque así me conocían los clientes, aunque yo tenía apenas 37 años. Pero el respeto se conquista con trabajo honesto y productos de calidad, no con títulos universitarios. Los primeros meses fueron desafiantes. Había jornadas que vendía 15 panes y otras que no vendía ninguno. Pero gradualmente, de cliente en cliente, las personas comenzaron a descubrir el lugar. Mis panes eran diferentes. Tenían el sabor de las recetas de mi abuelo. Esas fórmulas que se transmiten de generación en generación y que no se aprenden en ninguna escuela de gastronomía. Elena trabajaba conmigo en el local. Ella atendía a los clientes y yo horneaba. Fernando llegaba después del colegio y hacía sus tareas en una mesa del fondo mientras nosotros trabajábamos. Era nuestra familia, nuestro universo, nuestro futuro construyéndose pan por pan. Cuando Fernando cumplió 15 años, ya teníamos 5 locales. Cuando cumplió 18, eran 12. Para cuando terminó el colegio secundario, la cadena Panaderías San Alberto tenía 32 sucursales en toda la región metropolitana. Y yo era oficialmente un empresario próspero. Pero el éxito trajo transformaciones que yo no había anticipado. Fernando, que antes me asistía en la panadería con orgullo, comenzó a sentir vergüenza de que su padre fuera el panadero del barrio. Cuando sus compañeros del colegio privado al que lo había enviado preguntaban sobre la ocupación de su padre, él respondía que yo era empresario del sector alimentario. Jamás mencionaba que horneaba pan a los 19 años, cuando ingresó a estudiar medicina en una universidad privada costosísima que yo financiaba sin cuestionamientos. Fernando me solicitó que no lo buscara en mi camioneta de reparto. «Padre, me incomoda que mis compañeros perciban que el vehículo huele a levadura», me confesó. Yo comprendí. Pensé que era natural que un joven quisiera adaptarse a su entorno, que deseara formar parte de un mundo al cual yo lo había introducido, pero donde yo no terminaba de encajar. Compré un automóvil elegante exclusivamente para transportarlo. Nunca más aparecí en la camioneta. Cuando se recibió de bachiller, le obsequié un apartamento en Recoleta.
Cuando cumplió 25, le regalé un automóvil importado. Cuando decidió realizar una especialización en Estados Unidos, le financié 3 años de estudios y manutención, sin preguntarle el costo. Todo lo que él deseara, todo lo que solicitara, todo lo que necesitara para ser feliz. Pero cuanto más le proporcionaba, más se distanciaba de mí. Cuando regresó de Estados Unidos, hablaba de manera diferente. Había adquirido un acento extraño, utilizaba términos que yo no comprendía. Se vestía de una forma que no reconocía. Era como si hubiera vuelto siendo otra persona. Conoció a Alejandra en un congreso médico en Palermo. Alejandra Herrera, hija de una familia de médicos que había construido su prestigio durante generaciones en el ámbito académico. Una joven educada, sofisticada, con esa confianza que solo otorga haber nacido en un ambiente intelectual privilegiado. La primera vez que me la presentó, yo estaba en el patio de mi casa podando las plantas después de una jornada laboral. Llevaba mi ropa habitual, pantalones de trabajo, camiseta y zapatillas cómodas. «Padre, te presento a Alejandra», me dijo Fernando con una sonrisa tensa. Alejandra me saludó con educación, pero pude percibir en su mirada esa evaluación que yo conocía bien. La mirada de alguien que te está midiendo, que está calculando tu valor social, que está determinando si mereces su consideración o no. Y aparentemente yo no la merecía. Durante la cena, Alejandra me preguntó sobre mi trabajo. Le relaté sobre las panaderías, sobre cómo había comenzado horneando en casa, sobre el orgullo que sentía por haber construido todo partiendo de cero. Pero cada cosa que yo expresaba parecía alejarla más. ¡Qué fascinante!, me respondía con esa sonrisa forzada que utilizan las personas educadas cuando desean ser corteses, pero se sienten incómodas. Debe ser muy exigente trabajar en el sector gastronómico. Después de esa cena, las visitas de Fernando se espaciaron. Antes venía cada domingo a almorzar, ahora venía una vez por mes. Antes me telefoneaba diariamente para contarme sobre sus estudios. Ahora me llamaba únicamente cuando necesitaba algo. Y cuando se comprometió con Alejandra hace 8 meses, ni siquiera vino a comunicármelo personalmente. Me enteré por una publicación en sus redes sociales. Una fotografía donde mostraba un anillo costoso en un restaurante exclusivo donde yo nunca había estado. Lo llamé esa misma noche. «Felicitaciones, hijo», le dije. «Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, padre», me respondió fríamente. «Ya te contaremos todos los detalles». Pero nunca me contó los detalles. Durante 8 meses completos, cada vez que preguntaba sobre la graduación, él me daba respuestas evasivas. «Todavía estamos organizando, padre. No queremos apresurarnos. Queremos que todo resulte perfecto». Lo que yo no sabía era que lo perfecto para él era un evento sin mí. La llamada llegó un martes de abril. Yo estaba en mi oficina revisando los reportes mensuales cuando sonó mi teléfono. Era Fernando, pero no sonaba como mi hijo. Sonaba como un profesional hablando con un proveedor problemático. «Padre, necesito hablar contigo sobre la graduación», me dijo sin preámbulos. Alejandra y yo hemos estado discutiendo mucho sobre el tema y hemos llegado a una decisión muy difícil. Creemos que es mejor que no asistas a la ceremonia. Inicialmente pensé que había escuchado mal. «¿Cómo que no asista a la ceremonia?», le pregunté. «Es tu graduación, Fernando. Soy tu padre». «Lo sé, padre, y créeme que no es nada personal. Pero la familia de Alejandra es muy académica, muy tradicional. Estarán presentes el rector de Harvard, el director del Hospital Italiano, personalidades muy importantes del mundo médico. Y tú, bueno, tienes una manera de ser muy particular». «¿Qué manera de ser?», y pregunté,
aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Padre, eres un hombre trabajador y honesto, pero no posees la formación académica que se espera en este tipo de eventos. No sabes de qué conversar con esa gente. No comprendes las diferencias culturales. Sería incómodo para todos. Para todos menos para ti, le dije. Pero él continuó como si no me hubiera escuchado. Además, prosiguió, tú siempre relatas la historia de las panaderías y cómo empezaste desde abajo. A la familia de Alejandra no les agrada ese tipo de exhibición del pasado humilde. Prefieren mantener un perfil más discreto. Exhibición del pasado humilde. Mi propio hijo había utilizado esas palabras para describir la historia de cómo había construido todo lo que él había disfrutado durante toda su vida. Y la celebración posterior. Y pregunté, todavía esperando que me incluyera en alguna parte de la festividad. Tampoco, padre. Será en el club universitario. Es un evento muy exclusivo, solo para miembros y sus invitados directos. Alejandra consiguió que nos prestaran el salón principal, pero no puede llevar personas que no se ajusten al perfil del lugar. Personas que no se ajusten. Como yo, pero padre, agregó rápidamente, como si eso fuera a solucionarlo todo. Vamos a organizar una celebración separada para ti, algo más íntimo, más familiar. Quizás podamos cenar el domingo siguiente en tu casa y te mostraremos las fotografías de la graduación. Las fotografías de la graduación. Mi hijo me estaba ofreciendo ver las fotografías de su graduación como si fuera un vecino curioso. Está bien, Fernando, le dije con una tranquilidad que ni yo mismo comprendía. Si eso es lo que deseas, lo respetaré. Sabía que ibas a entender, padre. Eres el mejor padre del mundo y te amo mucho. Esto no modifica nada entre nosotros. Todo se modifica, pensé después de colgar, pero no de la manera que él se imaginaba. Esa noche saqué de mi caja fuerte unos documentos que había estado guardando durante 25 años. Documentos que pensaba mostrarle a Fernando el día de su graduación como la sorpresa más grande de su vida. Documentos que ahora iba a tener que utilizar de una manera completamente diferente. Porque había algo que mi hijo no sabía, algo que estaba a punto de cambiar no solo su graduación perfecta, sino toda su perspectiva para siempre. Durante todos estos años, mientras construía mi imperio panadero, yo había estado invirtiendo en otra cosa, algo que Fernando consideraba imposible para alguien como yo, algo que la familia Herrera respetaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Educación y becas universitarias. Hace 25 años, cuando las panaderías empezaron a generar ganancias significativas, conocí a una mujer llamada doctora Patricia Vega en un evento benéfico. Patricia era directora de una fundación educativa que se había dado cuenta de que yo tenía una visión genuina para identificar el potencial académico, aunque no tuviera formación universitaria formal. Alberto, me dijo después de escucharme hablar sobre la importancia de la educación. Tienes instinto para esto. Si quieres, yo te puedo enseñar a invertir en educación seria, pero tiene que ser a largo plazo y con mucha paciencia. Durante 2 décadas y media, cada peso extra que generaban las panaderías lo invertí en becas educativas. No cualquier beca, becas importantes. Financié estudios completos para estudiantes de medicina, ingeniería, derecho, de jóvenes brillantes que venían de familias humildes y que guardaba discretamente, esperando el momento perfecto. Patricia me había dicho que la clave de la inversión educativa era la paciencia. Invierte en las personas correctas, pero invierte pensando en 25 años. Algún día esos profesionales van a transformar el país. Y tenía razón.
Los profesionales que había ayudado a formar durante 25 años ahora ocupaban posiciones destacadas en universidades, hospitales y empresas por todo el país, muchos más de los que Fernando podría imaginar. El plan original era revelarle toda la fundación a Fernando el día de su graduación. Había planeado que Patricia viniera con todos los documentos y las estadísticas para mostrarle que su padre no era solo el panadero del barrio, sino también uno de los benefactores educativos más importantes del país. Pero ahora todo había cambiado. Si mi hijo creía que yo era una vergüenza para su nueva familia, si creía que no tenía la educación ni la clase para estar en su graduación, si creía que la historia de mi origen humilde era una exhibición molesta, entonces era tiempo de mostrarle exactamente quién era su padre, y lo iba a hacer de la manera más espectacular posible. Al día siguiente, llamé a Patricia. «Patricia, soy Alberto. Necesito que prepares toda la documentación de mi fundación. Quiero que calcules el impacto total con valores actualizados y que me consigas contactos en las universidades más importantes del país. ¿Estás pensando en hacer público el programa, Alberto?» Me preguntó sorprendida. «Tu fundación es extraordinaria. No creo que sea el momento indicado para revelarla». «No la voy a hacer pública, Patricia. La voy a expandir dramáticamente. Pero antes quiero que mi hijo sepa exactamente lo que ha estado menospreciando». Después llamé al decano de la Facultad de Medicina. «Doctor Morales, soy Alberto Castillo. Creo que nos conocimos en el evento benéfico del año pasado. Tengo una propuesta que puede interesarle mucho». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares. Le dije que tenía un programa educativo importante que quería expandir significativamente, pero que necesitaba que el anuncio se hiciera de una manera específica, en una fecha específica, con una cobertura específica. «Señor Castillo», me dijo después de que le envié por correo las estadísticas y los resultados de los principales beneficiarios, «este es uno de los programas de becas privados más exitosos que hemos visto en los últimos años. Por supuesto que estamos interesados. ¿Cuál es el monto total de la nueva expansión?» 55 millones de pesos. Le respondí. «Y quiero que esa cifra aparezca en todos los medios el mismo día que mi hijo se gradúa». La tercera llamada fue la más importante. Llamé a un periodista educativo que conocía desde hacía años, un hombre que había hecho reportajes sobre el crecimiento de mi cadena de panaderías y que conocía toda mi historia. «Miguel, soy Alberto Castillo. Tengo la exclusiva más importante del año para ti, pero necesito que salga publicada exactamente el sábado 15 de mayo. Ni un día antes ni un día después. ¿De qué se trata, Alberto? De cómo el panadero del barrio que todos conocen resulta ser uno de los benefactores educativos más importantes del país y está expandiendo dramáticamente su programa de becas. Pero eso no es lo más interesante de la historia. ¿Qué es lo más interesante? Que lo está haciendo el mismo día que su hijo se gradúa como médico. El mismo hijo que no lo invitó a la graduación porque consideraba que él era una vergüenza para su nueva familia académica. Del otro lado del teléfono hubo silencio durante unos segundos. «Alberto», me dijo finalmente, «esa historia puede salir en portada de todos los periódicos del país. El contraste es perfecto. El padre trabajador que construyó un legado educativo y un hijo que se avergüenza de él. Pero, ¿estás seguro de que quieres que tu vida familiar salga en los medios?» «Estoy seguro, Miguel. Estoy cansado de que me subestimen. Estoy cansado de que crean que por haber empezado horneando pan no puedo ser una persona culta, educada e inteligente. Es hora de que todo el mundo sepa
quién es realmente Alberto Castillo. Durante las siguientes semanas, mientras Fernando organizaba su graduación perfecta sin mí, yo organizaba mi revelación perfecta para él. Patricia trabajó día y noche preparando toda la documentación. Cada beca tenía su historia, su seguimiento, su impacto actual. Algunas las había otorgado a jóvenes de pueblos remotos cuando nadie más creía en ellos. Otras las había conseguido para estudiantes brillantes que competían contra universidades internacionales. Todas las había elegido no solo por su potencial académico, sino porque realmente creía en esas personas. El doctor Morales organizó un evento especial en la universidad para anunciar la expansión. Iba a ser el sábado 15 de mayo a las 3 de la tarde, exactamente una hora después de que terminara la ceremonia de graduación de Fernando. Miguel preparó un artículo de 4 páginas con historias de los principales beneficiarios de mi programa. El título que había elegido era perfecto. El millonario secreto. El empresario que todos conocen por sus panaderías resulta ser uno de los mayores benefactores de la educación argentina. Todo estaba listo. Solo faltaba que llegara el día de la graduación. Pero antes de ese día pasaron cosas que mi hijo nunca se imaginó. 2 semanas antes de la graduación, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Alejandra, el doctor Herrera. Señor Castillo, habla Roberto Herrera. Me gustaría invitarlo a almorzar para conversar sobre algunas cosas relacionadas con la graduación de nuestros hijos. Me sorprendió la llamada. Según lo que me había contado Fernando, la familia de Alejandra ni siquiera sabía que yo existía. Pero resulta que sabían muy bien quién era yo y querían conocerme. Nos encontramos en un restaurante del centro. El doctor Herrera era un hombre distinguido de unos 65 años, vestido con ese estilo discreto pero elegante que tienen las personas cultas. Me saludó con cortesía y fuimos directo al tema. Señor Castillo, me dijo después de pedir el almuerzo, quiero pedirle disculpas por la situación de la graduación. Alejandra me contó que Fernando había decidido que usted no asistiera. Y quiero que sepa que nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión. ¿Ah, no? Pregunté sorprendido. Para nada. Nosotros sabemos perfectamente quién es usted y lo que ha logrado en su vida. Mi esposa y yo hemos comprado en sus panaderías muchas veces y admiramos mucho su trayectoria empresarial. ¿No nos parece correcto que un padre no esté en la graduación de su hijo? Entonces, ¿por qué Fernando me dijo que ustedes no me querían en la graduación? El doctor Herrera suspiró. Señor Castillo, su hijo nos mintió a todos. A nosotros nos dijo que usted estaba enfermo y que había decidido no venir por su propia salud. A usted le dijo que nosotros no lo queríamos ahí. Recién ayer, Alejandra se enteró de la verdad cuando la presionamos para que nos explicara por qué su suegro no iba a estar en la graduación. Me quedé helado. Fernando había mentido. No solo me había excluido de su graduación, sino que había inventado excusas diferentes para cada parte de la familia. Señor Castillo, continuó el doctor Herrera, nosotros queremos que usted venga a la graduación. Es más, si usted acepta, me gustaría que fuera mi acompañante en la mesa principal. Sería un honor para nosotros. No sabía qué responder. Durante 5 minutos no dije nada. Lo voy a considerar, doctor Herrera. Le agradezco mucho la invitación y le agradezco mucho que me haya contado la verdad. Pero entenderá que necesito procesar todo esto. Por supuesto. Aquí tiene mi teléfono. Si decide venir, nosotros nos encargamos de informarle a Fernando. Y si decide no venir, también lo vamos a entender. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en semanas tenía la posibilidad de estar en la graduación de mi hijo. Pero también por primera vez
Comprendía realmente la profundidad de lo que había ocurrido. Fernando no solo se avergonzaba de mí, me había mentido descaradamente para mantenerme alejado de su día más importante. Decidí no cambiar mis planes. La sorpresa que había preparado era demasiado importante para cancelarla ahora. Una semana antes de la graduación, Fernando me llamó para contarme los últimos detalles del evento. Padre, el sábado va a ser un día muy intenso para nosotros. La ceremonia es a las 2 de la tarde y después tenemos la celebración hasta muy tarde. Pero recuerda que el domingo vamos a almorzar juntos para que veas todas las fotografías. Perfecto, hijo. Espero que sea el día más feliz de tu vida. Así va a ser, padre. Gracias por entender todo y por ser tan comprensivo. Después de colgar, marqué el número del doctor Herrera. Doctor Herrera, soy Alberto Castillo. Quería agradecerle nuevamente por la invitación, pero he decidido no asistir a la graduación. Pero no porque esté enojado con ustedes. Ustedes se comportaron como personas honorables. No voy a ir porque tengo otros planes para ese día. ¿Puedo preguntarle cuáles son esos planes? Voy a estar anunciando la expansión de mi programa de becas en la Universidad Nacional. Es algo que tenía planeado hacer hace mucho tiempo, y ese día me parece perfecto para hacerlo. ¡Qué maravilloso! ¿Usted maneja un programa de becas? Desde hace 25 años, y es un programa importante, doctor Herrera. Muy importante. No me atreví a decirle cuánto valía el programa. Eso lo iba a descubrir el mismo día que el resto del país. La semana de la graduación fue extraña. Fernando me llamaba todos los días para contarme detalles que yo no había pedido escuchar. El traje que había elegido, las invitaciones, los discursos, el menú de la celebración. Hablaba como si yo fuera su confidente más cercano, cuando en realidad yo era la única persona importante en su vida que no iba a estar ahí. El viernes por la noche me llamó por última vez antes de la graduación. Padre, mañana es el gran día. Estoy muy nervioso, pero muy emocionado. Gracias por entender todo y por apoyarme siempre. De nada, hijo. Espero que sea todo como soñaste. Así va a ser. Te amo, padre. Yo también te amo, Fernando. Más de lo que te imaginas. El sábado 15 de mayo me levanté a las 6 de la mañana. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de las 3 de la tarde. Primero fui a la universidad para supervisar que todo estuviera listo para el evento. Los documentos más importantes de mi programa ya estaban organizados en una sala especial que habían preparado para la ocasión. 26 años de becas, 143 profesionales graduados y 15 proyectos de investigación que había financiado en universidades privadas. El doctor Morales me recibió con una sonrisa enorme. Señor Castillo, el salón quedó espectacular. Ya empezaron a llegar los periodistas y tenemos confirmados a varios ministros para el evento de la tarde. Perfecto. ¿Y la transmisión en vivo? Todo listo. A las 3 en punto. Vamos a estar en directo en 4 canales de televisión. Y la noticia va a salir simultáneamente en todos los portales de Internet. Mientras mi hijo se estaba graduando en la Universidad Privada San Martín, rodeado de la élite académica, yo estaba en la Universidad Nacional, a punto de convertirme en noticia nacional. A las 2 de la tarde, exactamente cuando comenzaba la ceremonia de Fernando, yo estaba en mi casa vistiéndome para el evento más importante de mi vida. Me puse el traje más elegante que tenía, una corbata que había comprado especialmente para la ocasión, y los gemelos que me había regalado Elena antes de morir. A las 2:45 llegué a la universidad. Ya había más de 300 personas esperando. Periodistas, funcionarios del gobierno, beneficiarios de mis becas, profesores, gente del mundo académico que yo ni sabía que me conocía.
A las 3 en punto exactas, el doctor Morales comenzó la presentación. Damas y caballeros, hoy es un día histórico para la educación argentina. Tenemos el honor de anunciar una de las expansiones de programas de becas más importantes de los últimos 50 años. Una inversión valuada en 55 millones de pesos que ha sido desarrollada durante 25 años por un hombre que representa lo mejor del espíritu argentino, el señor Alberto Castillo. Los flashes de las cámaras empezaron a disparar mientras yo subía al estrado. En ese momento, mientras toda esa gente me aplaudía, mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo mi historia, mientras los periodistas escribían notas sobre el panadero que resultó ser un benefactor millonario, mi hijo estaba recibiendo su diploma sin saber que su padre se había convertido en la noticia más importante del día. Señor Castillo, me preguntó el primer periodista, ¿cómo se siente al hacer esta expansión tan importante? Me siento orgulloso, respondí mirando directamente a la cámara. Orgulloso de poder devolver algo al país que me dio todo, pero sobre todo, me siento orgulloso de demostrar que en Argentina cualquier persona, sin importar de dónde venga, puede lograr cosas extraordinarias si tiene pasión y dedicación. ¿Es verdad que usted empezó horneando pan en su casa? Y preguntó otra periodista,